Olin, encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Terapia individual, modalidad presencial y en línea. Terapia de pareja, modalidad presencial y en línea. Terapia familiar, modalidad presencial y en línea. Terapia de lenguaje y lectoescritura. Capacitaciones empresariales. Capacitaciones a profesores y padres de familia en escuelas. Cursos para adultos. Cursos para niños y adolescentes. Talleres para los más pequeños. Conferencias virtuales en vivo mediante Facebook Live. Contenido exclusivo en TikTok y contenido exclusivo en YouTube. Permite que Olin Terapia Psicológica te acompañe en tu encuentro contigo mismo. Visítanos en nuestras 2 ubicaciones. En Ixtapaluca, Estado de México, y San Miguel Tlaltetelco, Atlatlahuacan, Morelos, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web www.olimpsicoterapia.com.mx. Olin, un encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias, mejorando la sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos, estar aquí otro jueves, un jueves ya menos frío, la verdad. Ayer estuvo bastante frío aquí donde nos encontramos, pero pues ya estamos aquí. En un jueves más con un programa nuevo, con un tema nuevo y pues les doy la más cordial bienvenida a este su programa Olin, un encuentro contigo mismo. Así es. Estamos aquí, ¿no? en este programa como cada jueves trayéndoles información de calidad e información importante. Así que pues me presento como siempre, mi nombre Montserrat Contreras, soy psicóloga clínica, especialista en niños y adolescentes. Y pues el día de hoy vamos a ver un tema bien interesante que se llama lenguaje en los niños, cómo estimularlo. Así es, nos vamos a enfocar en los pequeñitos de la casa, en los más pequeñitos, y vamos a ver qué hay con el lenguaje. Sé que alrededor de esto hay muchas dudas sobre a qué edad tendrían que empezar a hablar, cuántas palabras tendrían que decir, si tendrían que pronunciar bien, etcétera. Entonces hoy les voy a dar un panorama de esta situación y algunos ejercicios para poder estimular su lenguaje. Así que no se lo pierdan, no se vayan, vamos a estar aquí
trabajando. Y pues bueno, antes de iniciar me gustaría mencionarles como siempre nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran como Olin Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y en nuestra página también de nuestra página web, vaya. Y pues bueno, también nos pueden encontrar en nuestros números telefónicos 55 47 20 22 11 y 55 48 98 30 02. Así que pues vayan a seguirnos. Ya saben que tenemos mucha información diferente en cada una de nuestras plataformas y en cada una de nuestras redes sociales, así que no se lo pierdan. Y pues bueno, ahora sí vamos entrando de lleno a esto, y les decía, vamos a hablar el día de hoy de el lenguaje en los niños, cómo estimularlo. Así que pues primero vamos definiendo, como siempre, ¿les parece? ¿Qué es el lenguaje? ¿A qué nos vamos a referir con lenguaje? Muchas veces creemos que el lenguaje tiene que ver solamente con la parte de hablar, pero la realidad es que pues hay varios como conceptos distintos alrededor de eso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir, si les parece, el día de hoy 3 conceptos que creo que son importantes para que podamos entender cómo está esta parte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar sobre qué es la comunicación, qué es el lenguaje y qué es el habla. Así que vamos a estar revisando cómo esa parte, ¿les parece? Vamos a iniciar por la parte de la comunicación. La comunicación le vamos a llamar que es el intercambio de información entre 2 o más personas. Esto es como lo más general, intercambio de información entre 2 o más personas. Es decir, yo te comunico algo, yo te quiero dar un mensaje, yo te quiero dar una información, y la otra persona o las otras personas pues lo reciben, y ahí se acabó. Puede haber una respuesta, puede haber otra devolución de otra información, pero eso sería como la comunicación. Al final, esto sabemos que se da en todas las civilizaciones, en todas las situaciones como sociales, ¿no? Comúnmente o normalmente, diariamente nos estamos comunicando, estamos intercambiando información con otras personas. Eso es la comunicación. Pero la forma en cómo nos comunicamos, ahí entra el lenguaje. El lenguaje es esta capacidad de expresar signos, ¿no? Mediante signos, sonidos o gestos, pues esta información que yo quiero dar. Es cómo voy a dar esa información ahora. La comunicación es solo intercambiar la información, y el lenguaje es la forma en cómo yo intercambio esa información. Decíamos que puede ser a través de signos, de sonidos, de gestos. Por eso el lenguaje no solo se refiere a la parte del habla, sino hay otras formas de lenguaje. Por ejemplo, de ahí que salga el lenguaje de señas, el lenguaje no verbal, ¿no? Está el lenguaje corporal. A veces no hay necesidad de decir una sola palabra, pero con que yo solo haga esto, ya estoy comunicando algo, ya estoy dando una información. ¿Me explico? Entonces el lenguaje tiene que ver, decíamos, con esto, con la capacidad de expresar. Pueden ser opiniones, ideas, información, lo que sea, mediante diferentes tipos de lenguaje. Puede ser signos, sonidos, gestos, etcétera. Así que quiero que veamos cómo desde un principio lo define incluso como una capacidad, porque sí, como seres humanos tenemos esa capacidad de expresarnos. Aquí ya cambia, decíamos, la comunicación es algo que se da en diferentes situaciones, en diferentes como conjuntos de individuos, ¿me explico? Pero el lenguaje se da solo en ciertas situaciones, o lo pueden desarrollar todos los seres humanos, pero justamente es una capacidad. Así que aquí es donde a veces tenemos ciertos conflictos a la hora de pues comunicar la información, ¿verdad? Porque nuestro lenguaje tal vez hablado, nuestro lenguaje de señas, nuestro lenguaje con gestos, no es el más adecuado. Y de ahí se deriva ahora sí el habla.
El habla no es más que los sonidos articulados por medio de la boca y bueno, otros órganos que se involucran, ¿verdad? Pero que pues salen, emanan de nuestra boca. Eso es el habla. Entonces, si pusiéramos una escala, ¿no? Va primero de manera general la comunicación, después viene el lenguaje y después viene el habla. Muchas veces, insisto, creemos que el lenguaje solo tiene que ver con hablar. Por eso es que cuando nuestros pequeñitos, ¿no?, empiezan a crecer, ¿no?, al año, 2 años y no hablan o hablan muy poco o su lenguaje hablado es muy limitado, nos empezamos a preocupar y yo digo, híjole, como que esto no va muy bien que digamos. Pero muchas veces hay dificultad en otras áreas, como decíamos, como la parte del vocabulario, como la parte de la semántica también, que tienen que ver con esta situación. Así que no necesariamente pudiera haber dificultades porque mi pequeñito o mi pequeñita no habla, sino pudiera haber en otras áreas. Pero bueno, entonces entendemos de manera resumida que la comunicación es el intercambio de información entre 2 o más personas. De ahí se deriva el lenguaje, que es esta capacidad de expresar esta información o estas ideas, pensamientos, opiniones mediante signos, gestos, sonidos, símbolos, como sea. Y de ahí se deriva el habla como un tipo de lenguaje, que es el lenguaje hablado, ¿no? También en el lenguaje pues tenemos el lenguaje escrito, ¿no? O sea, hay muchas formas de comunicarnos en muchos tipos de lenguaje, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en el lenguaje hablado. Y bueno, ahora, ¿por qué es importante que nosotros estimulemos o que nosotros le pongamos atención al lenguaje? Es cierto que es algo que se da de manera natural en los seres humanos, que los niños lo van a aprender de manera natural. Sin embargo, hay etapas por las que deben pasar para adquirir el lenguaje en todos sus componentes, ¿de acuerdo? Pero muchas veces tenemos ahí ciertas dificultades con esta situación, ¿no? De que no lo adquieren, de que se están atrasando un poquito, de que están como un poco retraídos en eso, y pues eso empieza a preocupar. Pero es importante que ellos lo desarrollen y que estimulemos y que cuando haya la necesidad de que intervenga un especialista se pueda hacer. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la forma, decíamos, en que expresamos ciertas situaciones, en este caso necesidades y deseos. Por eso es que es algo que para el ser humano es vital. Comunicarnos y desarrollar un lenguaje es vital, pero hay lenguajes que pues tenemos que tener, es decir, es un todo, ¿no? Podemos tener al inicio, por ejemplo, los bebés pues todavía no hablan, ¿verdad? Pero aún así se comunican, nos mandan un mensaje mediante un lenguaje tal vez de gestos, ¿no? O de conductas. Yo veo que ya está llorando, ¿no? Empieza a llorar, pues porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque necesita que le cambiemos su pañal, pero se está comunicando y tiene un tipo de lenguaje en ese momento. Después empezamos a lo mejor con algunos sonidos y después pues ya empezamos con esta parte del habla, pero es importante que llegado un momento se establezca bien el lenguaje hablado, porque es la forma universal en este caso en cómo nos comunicamos, a menos que tengamos alguna situación especial, ¿verdad? O tengamos alguna discapacidad o incapacidad, bueno, ahí desarrollamos otro tipo de lenguaje, pero si no, el habla es algo que sí o sí tienen que desarrollar y que hay, insisto, etapas, porque muchas veces tengo pequeñitos que a veces ya tienen 5 o 6 añitos y no hablan, pero casi nada, y a veces decimos, no, pero va a hablar. O sea, es un proceso, poco a poco, ya al rato va a hablar y a veces se vuelve más complejo. Y también recordemos que va impactando en otras áreas, principalmente en los niños, en su autoestima y en esta tolerancia a la frustración, porque al final pues es una incapacidad de comunicarse, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante desarrollar el lenguaje? Porque es básico para expresar nuestras necesidades y deseos. También porque mediante el lenguaje
somos capaces de procesar, de organizar, de asimilar información y adquirir cierto aprendizaje. Así que van de la mano. Muchas veces cuando los pequeños empiezan a tener dificultades en la escuela, de que no aprenden, de que no entienden, de que no pueden avanzar en la parte escolar, tiene que ver con su lenguaje, porque no son capaces de procesar, organizar esa información que les están dando, ¿de acuerdo? Así que por eso es importante el lenguaje, que desarrollen su lenguaje. Así que papá, sí, en casita estamos teniendo situaciones donde solo se comunica señalando, donde sí habla pero no se le entiende nada. Ahí hay un fenómeno que se llama jerga infantil. Son estos pequeñitos que sí, o sea, de verdad que sí hablan, ¿no? Pero hablan, ¿no? Y nadie le entiende. Eso se llama jerga infantil. Él considera que sí está diciendo algo, y no dudo que sí esté diciendo algo, pero en su propio lenguaje. Es como si él generara su propio lenguaje hablado, su propio diccionario, vaya. Entonces es importante que ahí identifiquemos esa situación, ¿de acuerdo? Y pues bueno, hasta ahí espero que tengamos claro que sí o sí es importante analizar y revisar en qué situación está el lenguaje de nuestros pequeños. Y bueno, ¿cómo puedo darme cuenta ¿Cómo puedo darme cuenta que mi pequeñito como que va bien en ese proceso de lenguaje, que a lo mejor lo está desarrollando de manera adecuada o está siguiendo las etapas como normalmente establecidas? Y cuando si digo, como que aquí ya se me atrasó un poquito o esto no lo hace, otros niños de su edad sí lo hacen. ¿Cómo? Bueno, les voy a dar un panorama un poquito general, ¿de acuerdo? El proceso del lenguaje inicia en el primer año de edad normalmente. Ahí lo que sucede es que hay sonidos, balbuceos, es normalmente, no estoy diciendo que es un hecho, porque no falta, pues sí, yo sé que cada bebé, cada pequeñito tiene su propio proceso, pero es un estándar. Yo sé que hay bebés que a los 8, 9 meses, a los 6 meses ya empiezan con los balbuceos, pero alrededor del año es donde más ya se ve formado, ya se está estableciendo meramente el lenguaje. Entonces ese proceso inicia en el primer año de edad. Ahí empiezan estos sonidos, decíamos, estos balbuceos, incluso esta como necesidad, ¿no? Esta inquietud del bebé por ya empezar a hablar. Entonces ahí es donde pasa. Después a los 2 años de edad ya empiezan a establecerse palabras ya como más estables, vaya. Ya tenemos entre su vocabulario unas 3 a 5 palabras, un poquito más, y deben ser claras. Sabemos que las primeras palabras pues son de las más sencillas, ¿no? Mamá, papá, agua, pero para los 2 añitos de edad ya tendría que tener un vocabulario un poquito más amplio y claro, que sea entendible las palabras que dice. Y para los 3 o 4 años ya tendría que articular frases, ¿no? Frases ya de por lo menos 3 palabras, 4, y ya conocer algunas palabras más complejas. Si a lo mejor a los 3 años y medio apenas si dice unas 5 o 6 palabras, eso sí ya es algo que hay que atender, ¿de acuerdo? Así que este es como el panorama general de cómo se va desarrollando el lenguaje. De ahí ya vienen muchísimas otras situaciones, pero ahorita por cuestiones de tiempo no las vamos a revisar, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer desde antes, ¿no?, de cada una de estas etapas para poder estimular su lenguaje? Ojo, quiero que en esta parte, que ya vamos a empezar con los ejercicios, tengamos muy claro que estos ejercicios no son para que hable, ¿no? Que mi pequeñito está en los 2 años de edad y no habla nada. Con estos ejercicios que yo voy a dar ahorita, ya va a hablar, va a ser mágico. No, estos son para estimular el lenguaje, o sea, para propiciar que él empiece a hablar, pero no es para abordar si ya hay una situación de lenguaje, si hay una problemática en el lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos ejercicios son recomendables hacerlos pues desde que empiezan a tener unos 9, 10 meses y que los vayamos haciendo también conforme avanza su edad un poco más complejos
para que ellos se estimulen, ¿de acuerdo? Y bueno, tengo el día de hoy 4 ejercicios que me parece que engloban bastante bien cómo podemos estimular el lenguaje de nuestros pequeños. El número 1 son las praxias linguales y labiales. Son estos movimientos que hacemos con la boca, ¿no? Con los labios y con la lengua. Hay quienes le llaman praxias motoras también, o gimnasia de la boca, ¿vale? Pero esto, ¿por qué va a ayudar? Porque sabemos que a la hora de hablar se emanan, decíamos, sonidos, y esos sonidos se producen en ciertos lugares de nuestra boca, la lengua, etcétera. Ay, disculpe. Entonces, estos ejercicios nos van a ayudar a que la boca, de una manera muy coloquial, se empiece a soltar, vaya. Porque a veces no es que hablemos. Yo sé que han visto pequeñitos que hablan así, ni siquiera mueven la boca. Y eso hace que su lenguaje no sea comprendido. Entonces, estas praxias van a ayudar a que cuando adquiramos los sonidos de cada uno de los fonemas, pues sea más sencillo. ¿Qué ejercicios pueden ser? Pues decíamos, la lengua, ¿no? Hacer movimientos de la lengua, arriba, abajo, lamer algún caramelo, a veces pasar la lengua alrededor de los labios. Todos esos ejercicios van a ayudar a que la lengua vaya teniendo como más movilidad. Igualmente con los labios, ¿no? Estos ejercicios que a veces decimos de mandar besitos, de abrir, cerrar, de llevar a un lado, al otro, ayudan a estimular. De nueva cuenta estoy diciendo estimular, no a intervenir cuando ya hay una problemática, ¿ok? Entonces estos ejercicios son importantes y pueden ayudar en eso. El número 2 son las onomatopeyas. Las onomatopeyas son estos sonidos que se hacen a diferentes como situaciones, o normalmente como a los animales, ¿no? El sonido que hace un perrito, decíamos, es guau guau, eso es una onomatopeya. El gatito miau miau, ¿no? Pero estas ayudan también a que empecemos a hacer una asociación y a que vayamos generando como ciertos sonidos, ¿no? Porque hay unos muy sencillos, como por ejemplo, no sé, una explosión, decimos ¡pam!, ¿no? ¡Plash! Son sonidos que van utilizando, o que van más bien fomentando que cuando ya vayamos a generar ciertas palabras puedan ser más sencillas de pronunciar. Sin embargo, aquí hay un error que a veces cometemos como papás, que es cambiar el nombre de ciertas cosas, o no cambiar, sino sustituir. Entonces, una cosa es que hagamos los sonidos de ciertos animalitos, objetos, lo que sea, y otra cosa es que el pequeñito o la pequeñita aprendan o asuman que ese es el nombre del objeto. Regreso con el ejemplo del perrito, ¿no? A veces le ponemos una imagen de un perrito y le decimos, ¿no? ¿Cómo se llama este? Es un guau guau. No, ese es el sonido que hace. Entonces es importante que para el bien también de su lenguaje, los niños puedan discernir entre el nombre del objeto o de lo que le estamos hablando a el sonido que emanan, ¿no? A veces igual les enseñamos un tren y es el chuchú. No, hay que diferenciar una cosa de la otra. Así que es bueno usar las onomatopeyas, sí, pero como eso, como sonidos, no como el nombre de las cosas, porque eso genera confusión y después hace que su comunicación se vea entorpecida un poco. Así que mucho ojo con eso. El número 3 son los campos semánticos. Así es importante empezar a fomentar campos semánticos en los pequeños. Eso va a ayudar a su vocabulario, a que su vocabulario sea más amplio y a que a la hora de, cuando llegue a esta etapa de formar ya frases, pueda tener herramientas para formar esas frases. Muchas veces, cuando yo tengo a pacientitos en el área de logopedia y hay esta evaluación, pensamos que no hablan o que su lenguaje hablado es muy limitado porque no pueden hablar, porque no pueden pronunciar. Y no, muchas veces es porque no tienen un vocabulario acorde a su edad, lo que no les permite pues decir lo que quieren decir. Es como cuando dicen pásame, ¿no? Y no es que no pueda pronunciar que ese es un vaso, sino
no sabe que se llama vaso. Entonces, la parte de los campos semánticos es bien importante fomentarla. Y lo podemos hacer desde que son bien pequeñitos, como al año, ¿no? Hasta pues ir avanzando conforme va su etapa. Empezando de lo más sencillo, de lo más básico. ¿Qué sería lo más básico? Colores, los animales, frutas, transportes, los lugares de la casa, cosas con las que él se vaya desenvolviendo para que pueda ir asociando esa parte, ¿no? Yo empiezo con tarjetitas a lo mejor de colores y le voy enseñando que pues cuál es el azul, cuál es el verde, después animales, a lo mejor animales en general, y luego conforme va creciendo, que tiene más esta capacidad de organizar, pues a lo mejor ahora sí, animales del mar, animales de la granja, animales del bosque, ¿me explico? Entonces es importante ir fomentando los campos semánticos. Igual, a lo mejor de manera general primero empiezo con cosas que hay en la casa, ¿no? O lugares de la casa, la cocina, el baño, la recámara, la sala, y ya después me voy más específico. ¿Y ahora qué hay en la cocina? ¿No? Pues en la cocina hay una mesa, hay una silla, hay un refri, hay comida, y todavía después, más grandecito, me puedo ir con más específico. Ahora, de puros electrodomésticos, ¿cuáles son? Puras frutas, puros utensilios de cocina, ¿me explico? Pero es importante darles esa información para que ellos la puedan tener y puedan ir formando su lenguaje en cierto momento. Y el último es utilizar material sensorial. Con sensorial me refiero a que involucre nuestros 5 sentidos, no todos al mismo tiempo, pero que utilicemos esto. Esto permite que los niños asocien una imagen, ¿no? Una imagen a la palabra o al sonido, y eso hace que integren de mejor manera el lenguaje. Es como si yo ahorita les dijera a ustedes si conocen al pájaro carpintero, ¿no? A lo mejor muchos de ustedes dicen, sí, yo sí lo ubico, yo sí sé cómo es, pero muchos otros no. Y no es lo mismo decir, pues que yo se los describa, ¿no? Y que ustedes digan, bueno, pues ahora ya sé más o menos cómo es el pájaro carpintero, a que yo les ponga una imagen, ¿no? O lo veamos en vivo, en un zoológico tal vez, ya puedo asociar totalmente el nombre del pájaro carpintero con el objeto, ¿me explico? Para eso es el material sensorial. Entonces, ¿qué tipo de materiales pueden utilizar aquí? Pues decíamos, tarjetas, cuentos, evidentemente, hoy con la tecnología, claro, videos, la música, ¿no? Esta canción, por ejemplo, es una de las canciones que yo más ocupo en los grupos de estimulación temprana. Esta canción de... se me fue el nombre. Luli Pampín, me parece que se llama, que dice los animales, habla de que se van encontrando animales en la selva y van emanando los sonidos en el video. Entonces eso hace que los pequeñitos puedan adquirir de mejor manera ese vocabulario y eventualmente producirlo en sonidos. Así que sí, puede ser música, videos, cuentos, ayuda muchísimo, las tarjetas, pues todas estas situaciones, insisto, que involucren, incluso en físico, que involucren la parte del tacto también. A veces yo les digo, permítanles que si les van a trabajar con frutas también, ¿no? Las tengan ahí, seleccionen unas 3 frutas, unas 4 frutas, y pues agarramos a lo mejor un plátano, ¿no? Y no pasa nada, que lo vuela, y le decimos su nombre, este es un plátano, ¿no? Y que lo vuela, que lo sienta. Por eso también es muy recomendable que en los bebés, entre más pequeñitos, puedan manipular y jugar con texturas, porque solo así lo van a asociar. Entonces la próxima vez incluso que llegue el olor a plátano, ellos van a traer esa información y decir, ese es un plátano, sin necesidad de verlo. A lo mejor tenemos ahí una manzana, una uva, una guayaba, ¿me explico? Pero es parte de integrar toda esta parte sensorial para fomentar su lenguaje. Así que estas 4 cosas pueden ayudar justamente a que eso avance. Ahora, yo como siempre se los digo, ¿no? Todo aprendizaje en los niños es imitado,
pero también es mediante el juego. Entonces no significa que yo todos estos ejercicios los voy a marcar como una clase, ¿no? Como hoy es día de ver campos semánticos, hoy vamos a ver la casa. No, vayan haciéndolo como parte del juego, vayan integrándolo en su día a día, ¿no? Y ustedes también menciónenlo. A lo mejor están cocinando y pues ahí pongo a mi bebé al lado o me está ayudando y mediante eso le voy hablando, pero a veces solo le digo, sí, ven, ayúdame, corta esto, ¿no? Bueno, no, a su edad no cortan, ¿verdad? Separa esto, pon esto en este topper, lava o intenta lavar ahí en el fregadero, pero no le estoy diciendo más. Entonces interactúen con sus pequeños, no, mira, vamos a lavar, estas son puras verduras, se llama la calabaza, este es un chayote, este es un elote, ahora vamos a utilizar una pala, las palas son las que son planitas. Me explico, que todo vaya siendo justo una comunicación para que ellos puedan imitar todo lo que ustedes hacen. Y pues mediante el juego, ¿no? A lo mejor si tengo una pequeñita, me siento a hacer su casita, ¿no? Con ella de Barbie o de la muñeca que sea, pues también lo vamos diciendo, ¿no? Vamos a hacer la cocina, ¿no? La cocina lleva un refri y a lo mejor la pequeña le quiere poner la cama ahí, no, en las cocinas solo va estas cosas. ¿Me explico? Entonces vayan haciéndolo de forma natural y de verdad que esto les va a apoyar bastante a estimular el lenguaje de sus pequeños, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ya si ustedes notan que haciendo esto hay algo que no está funcionando, que pues decíamos ya hay otras problemáticas, su pronunciación pues no es la más adecuada y ya pasó cierta etapa, ya tendría que pronunciar bien, sus frases no están elaboradas, es más, ni siquiera puede articular frases, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, yo les decía que ya pueden, a la edad de los 3, 4 años ya tendrían que hacer frases sencillas por lo menos, como quiero comer sopa, eso sería una frase sencilla. Dame agua, quiero salir, la palabra necesito no, pero quiero ir al baño. Esas son frases que ya tendríamos que empezar a hacer, pero si las tenemos a medias, no importa la pronunciación, pero si tenemos frases también a medias como quiero baño, agua dame, ¿no? Que haya estas situaciones ahí donde sus frases no son completas o no son congruentes, es importante que visitemos a un especialista, ¿de acuerdo? Porque recordemos, el lenguaje no solo es en hablar, puede que pronuncie increíblemente bien, súper claro, pero no reproduce frases o no atiende indicaciones. A veces también está en cómo asimilamos el lenguaje del otro lado. A lo mejor yo le digo, me pasas la cuchara y me pasa un tenedor, ¿no? Y yo pienso que no pone atención, pero a lo mejor hay una cuestión ahí en sus campos semánticos, en el vocabulario, en fin. Así que quiero que tomen esto en cuenta. El lenguaje tiene que ver con muchos aspectos y muchos ámbitos, no solo con hablar. Así que si ustedes notan algo que no es normal o que va muy desfasado su pequeño o su pequeña en cuanto a lo mejor otros niños o lo que yo aquí les menciono, pues es importante que visitemos al especialista, ¿de acuerdo? Y pues bueno, ya saben que aquí en Olin les podemos apoyar. Y pues bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. De verdad que espero que esta información les haya servido, que haya sido de mucha utilidad y que puedan darles un panorama de por dónde ir, si sus pequeñitos van bien, si no es que vayan bien, vaya, si están un poquito atrasados, si están teniendo dificultades, porque el lenguaje suele ser algo muy estresante para papás. No saber justo eso, si es normal que hable así, si no es normal, si se le va a quitar en un futuro, si va a hablar toda la vida así. Yo sé que es algo estresante, así que espero que esta información les sea de utilidad y ya saben, sin ningún inconveniente, acudan con nosotros para darles el seguimiento oportuno. Pues bueno, no me despido sin antes justamente mencionarle nuestros talleres que tenemos ahorita en puerta. Ahorita está nuestro taller de estimulación, está aquí en Olin, ya inició la semana pasada, donde justamente pues trabajamos diferentes áreas, ¿no? Una es el lenguaje, la parte sensorial claramente, habilidades sociales, motricidad y pues varias áreas.
El cupo que tenemos ahorita, nuestro grupo de los días viernes ya está completo, ya está lleno, pero próximamente vamos a estar abriendo nuevos grupos ya que vemos que varias personas quieren acudir. Así que no duden en seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más información y también para mandarnos y no perderse más bien de toda la información y todos nuestros próximos talleres que vienen en puerta. Así que pues saben que nos pueden encontrar como Olin Terapia Psicológica en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en Spotify, para que nos vayan a seguir. Un placer de verdad haber estado con ustedes en este programa y nos vemos en un futuro. El próximo jueves aquí estará la doctora Ana María, pero nos vemos pronto. Excelente jueves. Olin, entro contigo mismo. Está en Terapia Psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Servicios integrales, modalidad presencial. Recuerda que el bienestar consiste en el equilibrio entre la salud mental y la física. Médico general, atención médica general, ginecología, prevención y tratamiento de enfermedades. Nutrióloga, control de peso, cambios de hábitos nutricionales, mantenimiento del peso ideal, control de enfermedades crónicas. Masajista y terapeuta físico, masaje terapéutico, masaje relajante, masaje antiestrés, terapia física y rehabilitación. Asesoría legal en lo familiar, testamentos y herencias, protección de personas con discapacidad, abuso y acoso sexual, hostigamiento, divorcios, pensión alimenticia, guardia y custodia, pérdida de la patria potestad y violencia familiar. Todos nuestros servicios son con previa cita. Olin, un encuentro contigo mismo, especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias y mejorando la sociedad.